Muy buenas noches, yo soy David Castro y de nuevo aquí estamos en esta programación El Dios Desconocido. Desde que comenzamos esta programación, yo te he dicho que lo más importante de conocer de Dios es el eterno propósito de Dios. Dios existe porque Él tiene un propósito y ese eterno propósito Dios lo ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que está en la Biblia, todo lo que Dios ha hablado, ha dicho, ha inspirado a todos los que escribieron la Biblia, todo tiene que ver con su eterno propósito. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? Establecer su reino, su dominio, su gobierno aquí en la tierra. El eterno propósito de Dios es Dios establecer su reino, su gobierno, su dominio aquí en la tierra. Entonces, todo, como te dije anteriormente, todo lo que está en la Sagrada Escritura gira alrededor de ese eterno propósito de Dios. Cuando Dios creó a Adán, Él lo creó como parte de ese eterno propósito. Dice muy claro en Génesis 1:26 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que está en la tierra y lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el propósito por el cual Dios creó a Adán era para que Adán fuese una vasija visible en la tierra por la cual Dios iba a establecer su propósito, que era su gobierno y su reino. Y le dio una ayuda idónea que fue la mujer, su compañera. Pero ¿qué pasó? Que Adán y la mujer, usando su libre albedrío, desobedecieron a Dios y se cayeron del propósito. Ellos se descualificaron de poder ejercer dominio sobre la tierra por la desobediencia que trajo el pecado, y por el pecado vino la muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios. Entonces Dios, en su eterno propósito de establecer la tierra, de establecer su reino en la tierra, Dios necesita seres visibles en la tierra para establecer su propósito. Pero como Adán había fracasado, se había caído del propósito, y más que eso, trajo maldición a toda la raza humana. Y todo hombre y mujer que nació después de Adán nació bajo la maldición de la muerte, de la separación espiritual con Dios. Entonces Dios, como parte de su eterno propósito, tenía el plan de redención y de salvación. Y el plan de redención, como lo hemos enseñado aquí ya, y el plan de salvación, es que Dios envió a su Hijo, Dios Hijo, vino, nació de una virgen y fue crucificado, y en la cruz del Calvario, con su cuerpo y su sangre que derramó, Él pagó la deuda, y allí Él redimió a todo el que estaba bajo, a todo el que estaba o está bajo maldición por causa del pecado y la muerte, la separación. Y en Jesús fue hecho la propiciación de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y en esa obra redentora Dios nos redime, nos hace nueva criatura, nacemos de nuevo, y ahora Él entonces, como parte de ese plan de redención, Él nos da vida eterna en el Espíritu, y Él viene a morar por su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da vida eterna y viene a morar en nuestro espíritu? Porque para que su propósito, el propósito de Dios, pueda ser cumplido aquí en la tierra, Él necesita una nación de hombres y mujeres que estén primeramente reconciliados a Él, no separados de Él.
Y segundo, que sean hombres y mujeres que van a vivir sus vidas de acuerdo al espíritu que está en ellos. Van a ser guiados por el espíritu. Van a ser gobernados por el señorío de Cristo como Rey y Señor de señores y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque ahora en el plan de redención, Dios da un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto ahora ya el hombre no es por obediencia a la letra, ni las tablas de ley, ni los mandamientos, sino que ahora en el nuevo pacto, Dios dice, yo escribo mis leyes, yo escribo mis principios espirituales y verdades espirituales en sus corazones y en sus mentes, y el espíritu que está dentro de ellos, yo voy a hacer una obra de adentro hacia afuera, voy a renovar sus mentes, voy a transformar sus mentes y voy a tener esta gran nación por todo el mundo, que serán mis hijos y mis hijas, con las cuales voy a llevar a cabo mi propósito de establecer mi reino en la tierra. Pero escuchen, Dios solo puede llevar a cabo ese propósito con hombres y mujeres que viven de acuerdo al Espíritu, que son guiados por el Espíritu. En Romanos dice que son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, eso es muy importante entender. Por eso, en las últimas 3 semanas, en esta programación, estuvimos estudiando acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. Miramos claramente cómo la Biblia nos enseña la diferencia de los dos. Cómo Dios hizo el antiguo pacto con el hombre y el hombre tenía que obedecer para mantener esa relación con Dios y Dios poder gobernarlos. Pero en el nuevo pacto ahora Dios hace algo totalmente diferente. Y él dice, esas tablas de ley, esos mandamientos, yo ahora todo eso lo voy a escribir en los corazones y en la mente. Y ya no será por obediencia y guardando y por cumplir y por legalismo. No, ahora va a ser por la ley del amor. Y ahora va a ser por mi espíritu. Ahora va a ser la justicia de Cristo manifestándose en cada uno de los que han sido redimidos y han nacido de nuevo y han sido hechos nuevas criaturas y tienen vida eterna ya en el espíritu. Entonces, el propósito de Dios dentro de su eterno propósito de que tú y yo vivamos una vida en el espíritu es para que Él pueda llevar a cabo su propósito. Porque tú y yo hemos sido creados con un propósito. Pero ese propósito de Dios Dios no lo puede cumplir en ti y en mí si tú y yo estamos en la carne. O si solamente somos guiados por nuestras emociones y sentimientos y pensamientos, impulsos y reacciones del alma. No, la única forma que Dios puede lograr su propósito en ti y el propósito por el cual Él te creó es por el Espíritu. Por eso el nuevo pacto. El propósito del nuevo pacto es hacerte una criatura espiritual que ahora vives en el Espíritu. Por eso esta noche comenzamos una nueva serie. Esta es la serie número 7 de esta programación. Y esta serie va a durar unas 3 o 4 semanas y va a ser la vida en el espíritu. Esta noche esta es la introducción, pero vamos a estar hablando para tener entendimiento cómo y qué significa vivir por el espíritu. Yo quiero que leamos esta noche unos versículos muy claves que se encuentran en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5. No olviden que la semana pasada terminamos el estudio del nuevo pacto en Gálatas capítulo 3. Así que vamos a continuar ahí mismo, porque Pablo es inspirado por el Espíritu Santo a escribirle esta epístola, esta carta a la eclesía en Galacia, porque esta eclesía recibió el evangelio del reino, pero vinieron unos con la influencia
de la ley y del legalismo y de la circuncisión y los hechizó. Eso es lo que dice el capítulo 3. Pablo le dice, ¿quién os ha hechizado, fascinado con otro evangelio? Y entonces ya leímos esa parte. Entonces aquí Pablo continúa. Ahora él en este capítulo 5, él empieza a hablarles a ellos de la importancia de ser libres y vivir por el Espíritu. Así que vamos a mirar estos versículos esta noche como introducción a esta nueva serie que empezamos esta noche, La vida en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 y vamos al versículo 1 en adelante. Leo de la Biblia de las Américas. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. No olviden, Pablo le está escribiendo a quién, a esta eclesía, esta asamblea, diferentes asambleas en este lugar llamado Galacia. Eran varias congregaciones, eran casi 300 y pico más de congregaciones que había cuando Pablo escribió esto, a todos ellos. Y les está escribiendo porque ellos se dejaron engañar y hechizar con la ley y con el legalismo religioso. Pero Pablo ya los exhortó y entonces él ahora está continuando aquí. Mira cómo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? En Cristo hemos sido hechos libres de vivir bajo el legalismo, bajo la ley, guardando mandamientos, haciendo esto y dejando de hacer aquello, y todo lo que el legalismo es, el legalismo religioso. Y Pablo dice aquí, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. ¿Permaneced firmes en qué? En la libertad que ya tienes en Cristo. No dejes que venga el espíritu religioso con sus doctrinas y sus enseñanzas que tienen que ver con mandamientos y ley y todo ese legalismo, porque eso no es de Cristo. Eso es del reino de la tiniebla. El legalismo es diabólico. Diabólico. Es la forma que Satanás viene para usurpar el eterno propósito de Dios y el evangelio del reino. Entonces aquí Pablo empieza, inspirado por el Espíritu Santo, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces mira lo que dice el versículo 2 y 3. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Ese versículo es poderosísimo. Él está hablando específicamente de la circuncisión, pero en la circuncisión Pablo también está hablando de todo lo que tiene que ver con ley, con mandamientos y guardar y observar. Entonces Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, si tú decides guardar un día y no comer esto y no ponerte esto y seguir todo el legalismo religioso de la iglesia, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, eso de nada te va a traer provecho. Es más, ya entonces Cristo no es provecho para ti. Déjame leerlo otra vez. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué dice otra vez Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Tú quieres vivir bajo la ley? Tienes que cumplirla toda. No creas que Dios entonces mire y dice, ay, mire, lo está guardando un mandamiento. Ah, mira cómo dejó de comer esto. O mira que se está vistiendo de esta forma y no se puso esto y no fue aquí. Ay, qué bueno, ya, está justo. No, Pablo dice, tú quieres vivir por la ley, la tienes que guardar toda. Toda. No es una parte nada más. Eso es lo que las religiones no te enseñan. Nunca. Ellos son muy fuertes y muy fanáticos en enseñarte
el mandamiento que está de acuerdo a la doctrina o teología de ese sistema religioso. Pero no te dicen que Dios dice, un momento, tú quieres vivir bajo ley, tienes que guardarla toda. Versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Esas palabras son fuertes. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada. En otras palabras, en Cristo estamos completos. En la justicia que Cristo nos ha dado. En el plan de redención donde Él ya pagó con una ofrenda para siempre, la ley, la circuncisión y todo ese legalismo religioso no tiene valor ninguno. No vale nada, de nada. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Te he estado diciendo ya que en el nuevo pacto no son los 10 mandamientos, ni los 20, ni los 40, ni los 5, ni los 7. En el nuevo pacto es la ley del amor. La ley del amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Gálatas capítulo 5. Les doy estos versículos como introducción a esta nueva serie que empezamos esta noche, La vida en el Espíritu. El nuevo pacto, todo el nuevo pacto tiene que ver con la vida en el Espíritu. El nuevo pacto viene para hacerte libre de la obligación de obediencia a la ley, a las tablas, a los mandamientos, no importa cuál sea lo que digan y como lo quieren enseñar en las doctrinas y las dogmas religiosas hoy en día. No, en el nuevo pacto es la ley de amor a Dios y al prójimo. Es por unas leyes espirituales, principios y verdades espirituales que Dios ha escrito en nuestros corazones y en nuestra mente, y que solo el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios es el que da ese fruto. La ley del amor, la vida del Espíritu es la que te trae la paz que pasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Aquí mismo en este libro, lo vamos a leer esta semana. Paz es fruto del Espíritu. Yo me encuentro con cientos de personas que me llaman, me hablan, que no tienen paz, no tienen gozo. Están llenos de ansiedad, de lucha. ¿Por qué? Porque el legalismo los tiene esclavizados. No están libres, no tienen identidad en Cristo. El legalismo los tiene tan indoctrinados que no los deja vivir la paz del Espíritu. La paz que Jesús dejó solo se manifiesta en tu vida por el Espíritu, no por la ley, no por guardar, no por hacer o dejar de hacer.
es solo por la obra del Espíritu dentro de ti. Es el Espíritu el que te está transformando. Es el Espíritu el que te está llevando cada día a la imagen de Cristo. Es el Espíritu que te está formando para tú ser esa vasija por la cual Dios puede cumplir su eterno propósito de establecer su reino, su gobierno y su dominio aquí en la tierra. Mañana en la noche vamos a continuar con esta serie. Ya te dije, vamos a estar como 3 o 4 semanas en esta serie, La vida en el Espíritu. Es poderosa, pero quiero animarte. Esta serie es muy buena y vamos a ver la palabra de Dios que nos enseña muy claro. Pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te libre de ese vocabulario, de ese énfasis, de estar poniendo tu vista en el legalismo que la religión te ha enseñado. Tú tienes que dejarte de mirarte como la ley dice que estás. La ley te condena, la ley te acusa, la ley te juzga, la ley te hace sentir incompleto. Todo lo contrario a lo que Dios dice quién tú eres en Cristo Jesús. Mañana en la noche a las 7:30 en punto, hora central en Estados Unidos, continuaremos esta serie, La vida en el Espíritu. Hasta entonces, eres bendecido con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches y que el Espíritu de Dios te mantenga firme en la libertad en Cristo.